aún seguimos viendo el problema como algo sin solución. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué no llegamos a un lugar donde podamos resolver esto? Y creo que está en el entramado de conocer esas caras para empezar a trabajar en ellas y ver cómo podemos avanzar. Bueno, en estos tiempos donde hay una temática tan sensible como vulnerada, con tantas aristas y caras ocultas como es la violencia doméstica, o mejor definida como la violencia de género, es el momento indicado para dejar de trillar el mismo camino de las soluciones conocidas y comenzar a hurgar en el escenario mismo de esta cuestión. Como dijimos, es un tema tan sensible porque no solo involucra a mujeres, nos involucra a todos. Nos hemos centrado como objetivo único en el género, ligándolo a la violencia como un atributo exclusivo del hombre, cuando en realidad la violencia no tiene género, es la violencia el problema en sí mismo. Quizás suene un poco espeluznante que comparta con ustedes las siguientes preguntas recién iniciada esta disertación, pero quiero que cada uno de los presentes pueda reflexionar conmigo las siguientes preguntas. ¿Se está creando un negocio con la ideología de la violencia doméstica? ¿La ley de violencia doméstica ampara realmente a todos los involucrados en el tema o también es un instrumento más de discriminación por género? ¿Cuál es el problema? ¿El género o la violencia? ¿No es hora de considerar que el problema es mucho más complejo de lo que hasta ahora venimos pensando? Estas interrogantes no significan no reconocer la violencia hacia la mujer, incluidos los asesinatos perpetrados por lacras de hombres. Estas interrogantes nos permiten visualizar a la violencia en sí misma como el factor desencadenante de las diversas formas de manifestación que la misma conlleva. Como abogada y operador jurídico puedo dar fe del viejo y trillado refrán popular: echa la ley, echa la trampa. ¿Y esto por qué? Una vez sancionada nuestro ordenamiento, la ley 17.514, que es la que ordena el tema de violencia doméstica, la cual sin duda fue un avance en las políticas sociales referentes al tema, generó un marco de acción más acelerado en cuanto a las medidas de protección de las denunciantes, potencializó el procedimiento judicial de garantías a las víctimas, pero trajo aparejado un gran vacío. ¿Qué hacemos con las conductas del agresor, además de reprimirlas? Entiendo que la voluntad del legislador fue la de proteger pronta y efectivamente a la presunta víctima, desencadenando así un montón de leyes sucesivas y reglamentarias, coadyuvando con ellos diversos protocolos de intentos fallidos de erradicar este tema. La cuestión es tan compleja y sensible como la conducta del agresor, quien es inadvertido en el proceso de regeneración como una víctima más en un sistema parental y machista. Pero no víctima como el afectado directo de la propia figura penal de la violencia doméstica o de género. Víctima del propio espiral violento que se arrastra desde varias generaciones en el seno quizás de su propia familia. Podemos observar que la lupa del legislador tímidamente posa sobre el presunto agresor, que en la mayoría de los casos es fruto de ambientes violentos. En el artículo 10, penúltimo prácticamente de la ley 7.514, ve al agresor primeramente como parte del problema recién en el artículo 7. ¿Qué dice este artículo 7? Después de decir las prontas medidas de seguridad que se deben tomar, como las enumera: disponer el retiro del agresor de la residencia común, disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima, prohibir, restringir y limitar la presencia del agresor en el domicilio de la residencia, en lugares de trabajo, estudio u otros que frecuenta la víctima, prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, infectarse o desarrollar cualquier conducta similar a la relación con la víctima, además de las personas afectadas al denunciante. Incautar las armas del agresor si tuviera en su poder. Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima. Y por último, casi a lo último, está el artículo 7 que dice: disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación. Es la primera vez que enfocamos al agresor como problema, básicamente, en este tema. Allí parece casi rezagado una pequeña luz al gran problema, dirigido a quien determina toda la esfera de acción del presunto agresor. Se dispone por fin de la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación. En los demás numerales solo se exige y se le impone todo tipo de obligación. Podemos observar los verbos utilizados por el legislador: prohibir, restringir, limitar, fijar la obligación, disponer de su retiro. Y me permito ir más a fondo en el análisis al preguntarme lo siguiente: si la mujer es víctima del agresor, ¿de quién es víctima el hombre que agrede? Ahora es tiempo de preguntarnos: ¿existe
existen programas, instituciones o asociaciones que efectivicen esta medida, se ha estudiado desde la psicología hasta la criminología que las conductas violentas se adquieren. Una persona violenta ya fue violentada. Esto nos lleva a pensar que en la temática expuesta, las víctimas no son solo las que se encuentran amparadas. Y eso es preocupante, porque estamos dejando sin resolver el móvil exclusivo de un fenómeno crucial a considerar en estos tiempos. Poco a poco se viene trabajando, pero en cuanto a la asistencia al agresor como parte de la problemática, es muy poco lo que se puede decir. Como abogada del Ministerio del Interior y específicamente del Instituto Nacional de Rehabilitación, parte de mi tarea es, soy abogada instructora de investigaciones administrativas y de sumarios a los presuntos agresores por violencia doméstica, funcionarios de la policía. Y venimos trabajando con el protocolo de actuación en materia de violencia doméstica de género, con la cual hemos avanzado mucho desde el punto de vista de la protección a la presunta víctima o a quien denuncia una situación de violencia doméstica, pero muy poco hacia la atención del accionante de esta problemática. El propio protocolo prevé la atención psicológica al agresor, pero solo se viene llevando a cabo en la capital y en las próximas, ya que en el interior las unidades especializadas de violencia doméstica no cuentan con equipos multidisciplinares que atiendan al fondo de la problemática. No es menor el dato arrojado por la unidad de violencia doméstica de esta ciudad. En lo que va del año 2016, 3 meses llevamos, hay radicadas 393 denuncias por violencia doméstica. Un dato que no solo es menor, sino también es alarmante. Esto es a más de 100 denuncias por mes, 3 denuncias por día. No fue posible discriminar cuántas son realizadas por mujeres y cuántas son realizadas por hombres. Pero sabemos el enorme estigma de realizar una denuncia de violencia doméstica perteneciendo al género masculino. En cuanto a las caras ocultas de este fenómeno, que no quiero dejar inadvertidas en esta exposición, a mi parecer no son más que frenos que impiden un avance con propuestas integrales para desentrañar la enorme madeja social. Son problemas a resolver. El peso de los silencios que pasan de generación en generación, que obstaculizan situaciones más afectivas, el descreimiento en la solución por parte del propio sistema, el miedo a la represalia, la constante exposición, la comisaría, el juzgado, el asistente social, el forense, el psicólogo. Pero detallaremos a grosso modo lo que podemos llamar las caras ocultas de las que poco se habla. La primera cara oculta y fundamental es la gran enemiga de la estadística, es la cifra negra de la criminalidad. Este aspecto es bastante delicado porque sabemos que de las muertes por violencia doméstica, casi la mitad nunca tuvieron denuncias previas. Los hombres que sufren violencia doméstica raramente ponen en conocimiento de la autoridad policial. Así como podemos apreciar estos aspectos, donde casos que implican violencia no son denunciados, tenemos otros extremos. Casos que no son violencias y se denuncian por tal. Y esto es lo más grave cuando se dan usos extorsivos a las leyes que buscan protección. Más adelante abundaré un poco en el tema de la extorsión. Otra de las caras ocultas, la mirada unidireccional de la violencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la unidireccionalidad? Es cuando la magnificamos como una conducta únicamente de género masculino. Vemos al hombre como único inventor y realizador de la violencia. Así solo se puede seguir sumando errores y desperdiciando recursos tanto económicos como humanos. En los casos de violencia de género debemos observar a la víctima y al victimario desde una óptica integral, ya que son los actores principales de esta problemática. Catherine Young y Natson, ambos canadienses, autores de diferentes trabajos referidos a la bidireccionalidad del género, expresan algo muy significativo. En el marco de la preocupación de nuestra sociedad por los derechos de las mujeres, hemos creado otra clase silenciosa de víctimas, los hombres. La élite cultural de la academia, por otra parte, confía directa e indirectamente en la creencia de que cada problema importante es debido en última instancia al patriarcado, y por lo tanto a los hombres como clase. Muchos científicos sociales intentan fortalecer este punto, sustentándose en lo que llamamos el abuso de la estadística, manipulando o aún inventando estadísticas para demostrar que las mujeres son víctimas de los hombres, o en el peligro constante de convertirse en víctimas. No es menor recordar que en Uruguay el mayor delito denunciado es el hurto y en segundo lugar la violencia doméstica. Socialmente es mucho mejor hablar de mujeres maltratadas que de inseguridad. Pero los que hablan hacia el público, políticos, periodistas, académicos y así
efectivamente. Saben que descifrar cualquier idea feminista puede llevarlos al suicidio político o profesional, ser denunciados como misóginos. Se ha optado por décadas múltiples soluciones de hecho y no hemos tenido éxito en la eliminación de la hostilidad hacia las mujeres. ¿No es hora de considerar que el problema puede ser mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente se ha imaginado hasta ahora? Una diagnosis más adecuada, por lo tanto, sería el predominio del odio en nuestra sociedad, no solo hacia mujeres y minorías, pero también hacia cada blanco disponible, incluyendo a los hombres. Otra cara oculta que podemos hablar en el tema es promocionar la idea de que la violencia es patrimonio exclusivo del hombre. Una vez más, ¿qué quiere decir violencia de género? ¿Que la violencia es propia del hombre? ¿Que la masculinidad se define por la dominación y la opresión del otro sexo? ¿Que las mujeres ignoran la violencia? Es cierto, los actos de agresión son los mismos. Las mujeres padecen con más frecuencia violencias físicas y sexuales. Por el contrario, las cifras son parejas cuando se trata de violencia psicológica. Como los hombres, las mujeres también pueden ser violentas con los más débiles, con niños, con ancianos. Si admitimos la noción de violencia de género, llegaremos a una definición dual y opuesta a la humanidad. Los verdugos contra las víctimas, el mal contra el bien. En nuestras sociedades occidentales la víctima es sagrada. Para mostrar que la mujer es un pequeño ser frágil e impotente, no se ha dudado de publicar estadísticas falsas sobre la violencia conyugal. Se da así la idea de que el hombre es un peligroso verdugo. Se habla de la condición de la mujer en general como si su situación fuera idéntica en Uruguay o en Afganistán. Esto es un engaño. Estas simplificaciones me parecen poco serias y terminan por rendir un magro servicio a la causa de la mujer. Otra cara oculta que podemos observar es fomentar el nacimiento de una nueva figura penal, como es el femicidio, que tanto se habla. No creo, y tampoco soy promotora de engrosar las figuras penales en nuestro ordenamiento, ni aumentar las penas de las existentes, porque las penas más severas no evitan que se sigan cometiendo homicidios contra la mujer. Nuestro Código Penal cuenta con todas las herramientas y con todas las garantías de las figuras típicas para castigar estas horrendas y repudiables muertes de mujeres víctimas de violencia doméstica. Otra cara oculta es la enorme confusión que existe entre la igualdad y la paridad. Elizabeth Badinter, filósofa francesa, historiadora, socióloga y antropóloga, desde hace más de 30 años, tritura convencionalismos y agita conciencias, analizando en forma implacable las relaciones entre hombres y mujeres. Militante de la igualdad de sexos desde la adolescencia, no duda desde hace un tiempo en denunciar las desviaciones que a su juicio padece el feminismo actual. Dice que se ha instalado la falsa idea de que la violencia es patrimonio exclusivo de los hombres y se declara decididamente hostil a la paridad. Último hallazgo de muchos gobiernos europeos. Para ellos se trata de un error fundamental producto de la confusión entre la igualdad y la paridad. Es una falacia que lleva a considerar a hombres y mujeres como pertenecientes a dos naturalezas distintas. A su juicio, la mujer es tan ambiciosa como el hombre. Tampoco existe una naturaleza femenina. La feminidad depende solo de la cultura, dice. Y los hombres no son lo mismo que las mujeres. La verdadera igualdad es la mutua aceptación de las diferencias. En su cruzada contra ese nuevo feminismo al que acusa de provocar la pérdida absoluta de los marcos de referencia, Badinter arremete contra la tendencia muy norteamericana de transformar a la mujer en víctima absoluta, mientras que el hombre es definido como un verdugo irrecuperable a quien se le intima a cambiar y rápidamente su manifestación de la sexualidad. Si nos posicionamos en el propio feminismo de Simone de Beauvoir, concluimos que no es victimista. Es importante que las mujeres podamos comprender que esa victimización puede volverse contra nosotras mismas. Contrariamente a lo que se cree, esa actitud introduce una imagen desastrosa de la mujer. ¿Alguien ha visto que se estudie la violencia femenina? Esa violencia aumenta cada día, sobre todo en las franjas etarias más jóvenes. La explicación es que la violencia no es una exclusividad de los hombres. Esa violencia va a manifestarse cada vez más. El aumento de la violencia sin distinción de edad, sexo o contexto social tiene que ver con una incapacidad cada vez mayor de los individuos para soportar el peso de las obligaciones y con una propensión inquietante a confundir derechos individuales con deseos individuales.
amenaza y de extorsión hacia los denunciados. Quiero detenerme un poco en este tema porque me causa indignación desde todo punto de vista, como mujer, como profesional y como persona. Ustedes se preguntarán, ¿qué está diciendo esta mujer? Es una pésima representante del género y de los derechos que nos afectan como mujeres. Pueden pensar. Pero la realidad tiene otras ópticas más profundas que el mero discurso académico de protección hacia la mujer vista como vulnerable ante el hombre. La ley contra la violencia de género ha sido de gran avance, pero es basada en el repudio hacia el hombre y su descalificación. Se inspira en dogmas y sigue una estrategia orwelliana para lo que llama erradicar la violencia contra la mujer. Utilizar la tesis como la del poder patriarcal del hombre sobre la mujer para justificar una persecución generalizada a todos los hombres me parece absurdo. Hacer pasar por los calabozos a miles de hombres cada año, saltándose el más elemental principio de inocencia y causando los daños más profundos e irreparables, no me parece la mejor medida de proteger a la mujer. Sistemáticamente desde los años 90 se han venido mezclando los conceptos de violencia de género con los de violencia doméstica. La consecuencia más inmediata de la mezcla de estos dos conceptos y la manipulación de las estadísticas es un desenfoque de lo que es la violencia doméstica. Debido a esto, tomar por violencia de género lo que es violencia doméstica desde hace años ha ido aumentando la muerte de mujeres en manos de sus parejas y exparejas, pero también las muertes de hombres en manos de sus parejas y de sus exparejas, los suicidios de unos y de otros, la muerte de niños, la violencia de los adolescentes contra sus padres y las agresiones a las personas de mayor edad dentro del ámbito doméstico. De todos estos incrementos, solo se ha presentado en los medios de comunicación las muertes de mujeres. La responsabilidad de esta situación está en que al utilizar con fines espurios el concepto de violencia de género, se ha dejado de analizar con corrección y en profundidad lo que ocurre realmente dentro del marco doméstico y no se están poniendo las medidas adecuadas para cambiar dicha violencia. En cualquier caso, el ejercicio de la injusticia, en este caso sobre el varón, no es ni una medida inteligente ni acorde con lo que se espera de un Estado de Derecho. Este maravilloso texto legal que nos protege a algunas y desprotege a otros. He visto casos en mi propio estudio donde en 2 oportunidades me pidieron asesoramiento preguntándome, en una oportunidad, la persona si hacía enfurecer al marido en una discusión y lo denunciaba por violencia doméstica, podía quedarse con la totalidad de la casa o de los bienes que compartían como ganancialidad. En otra oportunidad, la expareja de un funcionario policial me confiesa que el mismo tiene una nueva relación con otra mujer y la misma no lo quería dejar ver a sus hijos. La consulta radicó en saber si corría algún riesgo al hacer una denuncia falsa de que él maltrataba a los niños en la visita para que así le quitaran el arma de reglamento y lo perjudicaran en el trabajo hasta poder llegar a darle la baja. Está claro que no podemos banalizar el tema, pero sí debemos ser muy cuidadosos y responsables, los operadores policiales y los jurídicos, al tomar las denuncias e impartir las medidas, porque algunas generan perjuicios irreversibles a largo plazo. Pensemos en los hijos de una pareja violenta, el índice de suicidio de hombres por estas causas, datos que no se divulgan y créanme que son preocupantes. Debemos todos quienes tenemos injerencia directa acerca de los casos de violencia evitar el manoseo oportunista de las protecciones legales y policiales, porque protegiendo muchas veces a las presuntas indefensas estamos vulnerando derechos de otras víctimas silenciosas. No podemos desconocer que venimos avanzando en el tema, pero aún falta mucho camino por andar. Debemos modificar el paradigma de que reprimiendo al agresor el tema quedó laudado. Debemos seguir trabajando desde nuestros círculos en la concientización de la igualdad en todas sus formas. Somos un país que se ha comprometido con la erradicación de la violencia de género, pero seguimos inmersos en otros tipos de violencia, lo que nos hace pensar que el género no es el problema, sino la propia violencia manifestada en nuestras conductas delictivas y mortales. Pretendo que con mi análisis podamos ver la temática desde otro punto de vista para poder seguir sumando soluciones a los problemas. La protección de la mujer víctima de violencia sigue siendo crucial, pero para poder hacerlo claramente es necesario reconocer la necesidad de trabajar con otro hijo de la violencia, el propio agresor. Trabajando en un proceso de recuperación y seguimiento, podremos vernos en una sociedad menos violenta y con menos mujeres víctimas, porque si no erradicamos la conducta violenta del agresor, el mismo seguirá reproduciendo este mal en todas las parejas que concreticen, haciendo así cada vez más peligrosa la potencial cifra de mujeres muertas por violencia. Desde ya, hace algunos años, contamos con organizaciones de hombres y mujeres
ninguna menos y a ninguno más. Muchas gracias. Si quieren hacerle preguntas, la doctora va a poder responder a todas. ¿Alguien quiere hacer? ¿Puede hacerle preguntas? Sin vergüenza. Sí. Agradecer por la charla que nos brindó, porque generalmente ese punto no se ha tratado. La violencia doméstica tiene varias puntas y generalmente nosotros vamos hacia una sola y olvidamos las otras, que son muy importantes. Entonces, como ese caso del agresor, ¿verdad? Ahora, el gran problema nuestro en violencia doméstica es la falta de equipo multidisciplinario, porque ¿cómo enfrentar